Capítulo 3. Mar abierto. Ñam, ñam, ñam. Nom, nom, nom. Cenando en el orfanato, Fran y Jet engulleron el curry de yo con un fervor asombroso. ¡Qué apetito tan saludable tienen! Su deleite hizo sonreír a yo, aunque percibí que estaba ligeramente preocupada por el estado de sus estómagos. Desde luego, yo no podría ayudarles si les dolía el estómago. Eres muy rápida, Fran. Y Jet tampoco afloja. ¿A dónde se había ido todo el curry? Realmente estaba bien que comiéramos tanto. ¿Hay más de dónde vino eso? Coman lo suficiente, dijo yo, sacando más comida. Ella ya había hecho el cálculo de cuánto necesitaba, solo deseaba que dejara de darle a Fran y Jet segundas raciones. Yo estaba realmente preocupado por ellos. Lo haré. Uf. ¿Ves? Ya estaban pidiendo otra ronda. ¿Cuánto quieres? Extra grande. Ella, bref. Fran y Jet no conocían el significado de la moderación. A pesar de lo bien que estaba económicamente el orfanato, había un límite en cuanto a la cantidad de su presupuesto de alimentos podíamos comer. Definitivamente, teníamos que recompensarles. Fran y Jet no tardaron en devorar una ración extra grande y recibieron gritos de asombro y admiración de los huérfanos. Sin embargo, una nube de tristeza se cernía sobre los niños. Los restos de curry se servirían como desayuno al día siguiente, pero no sobrarían después de que Fran raspara la olla de curry. Algunos de los niños apostaban sobre cuántos platos sería capaz de terminar. Los perdedores sacudían la cabeza con frustración. Eso estuvo bien. Uf. Gracias. Me alegro de que lo hayas disfrutado. Muy sabroso. Fran sonrió, y casi sentí celos. Se dio una palmadita de satisfacción en el estómago. Estaba realmente tan bueno. Tan sabroso como el tuyo. Ya veo. Eché un vistazo a la cocina y no encontré nada fuera de lo común, solo especias e ingredientes corrientes. Probablemente costaban una fracción de los ingredientes que utilizaba normalmente. Yo utilizaba verduras ordinarias, carne de cerdo ordinaria y especias ordinarias que se podían conseguir en el mercado. A pesar de todo eso, se las arregló para satisfacer a Fran hasta el punto de elogiarla. Yo realmente era una cocinera increíble. Ella podría finalmente ganar el concurso de cocina el próximo año. Buenas noches. Nos vemos, Fran. Adiós, Jet. Algunos de los niños se retiraron a sus habitaciones mientras que otros continuaron divirtiéndose en la sala de juegos, dejando a Fran y a Jet solos con yo. Fran se frotó la barriga y se sentó. Ya me voy. ¿Tan pronto? ¿No quieres relajarte y tomar un té antes? Yo la detuvo antes de que pudiera salir por la puerta. ¿De tu té? Sí. Tengo algunas galletas para acompañarlo si quieres. Claro, ¿por qué no? Fran no iba a dejar pasar la oportunidad. Volvió a su asiento en un movimiento suave y Jet le siguió. También tengo algo para ti, Jet. Yo sonrió ante el silencioso entusiasmo del lobo feroz. Realmente era una buena persona. Las galletas no podían hacerse solo con harina, azúcar y huevos. Estaban deliciosas. Las reacciones de Fran y Jet lo dejaron claro. Aunque yo utilizó algunas de las hojas de té más baratas que se podían encontrar, seguía siendo delicioso. Fran y Jet disfrutaron de sus efectos relajantes. Yo sonrió mientras los observaba. Antes de que Fran pudiera irse, yo inclinó la cabeza. Muchas gracias, Hoy me he esforzado un poco más en cocinar para ustedes, pero quiero decirles que cada comida está llena de sonrisas. Cualquiera habría tomado esas palabras como un alarde por parte de yo, pero nosotros sabíamos que no era así. Antes, continuó yo, los niños y yo siempre estábamos preocupados por si tendríamos suficiente para comer. Todavía podían sonreír, pero me daba cuenta de que intentaban ser fuertes. Los niños no podían estar tranquilos cuando sabían que el orfanato podía ser clausurado en cualquier momento. No eran estúpidos, podían ver la falta de suministros y el edificio maltrecho y roto. Por no hablar de los matones y los usureros que se acercaban a ellos de vez en cuando. Ellos sabían perfectamente el estado en que se encontraba su orfanato. Ver a los niños en ese estado era suficiente para que cualquier adulto se preocupara, pero eso solo hacía que los niños se sintieran más angustiados por sus condiciones. Era un círculo vicioso, pero ahora los niños reían a carcajadas y sin reparo. Muchas gracias por devolverles la sonrisa a los niños. ¿Amanda es la que ha ayudado? Sí, y el orfanato está profundamente en deuda con ella. Pero tú fuiste la que le habló de nosotros, y por eso te lo agradecemos de todo corazón. Yo hice una profunda reverencia, Fran no sabía qué hacer. Se sentía incómoda y tuvo que forzar una sonrisa irónica, pero noté que sus mejillas estaban sonrojadas.
Yo se sintió avergonzada por el incómodo recibimiento de Fran. Afortunadamente, disfrutaban de la compañía mutua, así que el ambiente incómodo siguió siendo amistoso y pronto fue sustituido por una cálida conversación. Yo habló de los niños y Fran asintió con alegría. Luego llegó la hora de que yo arropara al mayor de los niños en la cama. Nosotros también teníamos que irnos. Ya me voy. Gracias por venir a cenar. De nada. Yo la acompañó a la entrada. Fran y yo pensamos en cómo pagarle toda la comida, pero ella se negó a aceptar nuestro dinero. Pero me he comido casi toda tu despensa. No te preocupes por eso. La cena de esta noche era para agradecerte. No puedo aceptar el pago por eso. Yo no parecía que fuera a cambiar de opinión. Maestro, ¿qué hacemos? Sería muy grosero de nuestra parte pagarle a alguien que quería agradecernos. Obligarla a aceptar nuestro dinero probablemente entristecería a yo, así que al final, le dimos las gracias a yo y dejamos el orfanato. Adiós, adiós. Vuelve cuando quieras. Por supuesto. Siempre eres bienvenida aquí. Fran canturreó para sí misma, de buen humor durante todo el camino de vuelta a la posada. ¿Estaba el curry realmente tan bueno? ¿O no? Tendré que ponerme el gorro de chef, pero eso no es todo. Sí, fue muy divertido comer con todos. Con yo y todos los niños. Tienes razón, Eso fue muy agradable. Fran sonrió. Simpatizaba con los huérfanos, ya que ella también había perdido a sus padres. Verlos felices la hacía realmente feliz. Me alegra escuchar eso, Teníamos 3 días antes de partir. Pasamos ese tiempo simplemente relajándonos, paseando por la ciudad en busca de buena comida y holgazaneando. Volvimos a pasar por el orfanato. Aunque yo solo nos sirvió té y galletas a una hora muy extraña, nos pareció bien. Cuando terminamos, le dejamos a yo algo para el té. Y aunque nunca lo admitiríamos, también dejamos algo para el curry. Como el dinero era demasiado obvio, le dimos un paquete de harina, azúcar y especias. Por fin llegó la mañana de nuestro viaje y nos dirigimos al puerto. Por fin podremos ir a la nación de los hombres bestia. Estoy deseando llegar. Ahora estamos de guardia de verdad. No creas que puedes relajarte como la última vez. No lo haría de otra manera. Recordé la última vez que subimos a un barco. Fult y Satya, los gemelos reales de Fiyus, nos llevaron a Ulbola con el pretexto de un trabajo de guardia, pero terminamos consiguiendo mucho más. Ahora podría recordarlo con cariño, pero en aquel momento fue una serie de encuentros muy intensos. Lo primero fue nuestra batalla con la serpiente marina gigante, Migarzorn. Ese monstruo aguantó todos nuestros ataques más fuertes y siguió retorciéndose. Lo único que podíamos hacer era ralentizarlo e intentar huir. Nos habíamos vuelto mucho más fuertes ahora, así que dudaba que los monstruos más pequeños pudieran detenernos. Pero ni siquiera Fran estaba segura de que pudiéramos derribar a un Migarzorn. Sin embargo, ella estaba más que dispuesta a intentarlo, sobre todo teniendo en cuenta que ahora teníamos unos cuantos trucos que podrían asar a la gran serpiente bajo el agua. Sin embargo, Fran solo pudo encogerse de hombros. No creo que nos encontremos con eso de nuevo. Es bastante raro. Tenemos que permanecer en guardia para los demás monstruos marinos, por supuesto. Cuando llegamos al barco, el capitán y su tripulación nos dieron la bienvenida. Detuvieron su discusión cuando vieron a Fran acercarse. Fran, la princesa del rayo negro. Estaremos a su cuidado durante este viaje. Permítame presentarme adecuadamente. Mi nombre es Jerome, capitán de la Algieva. Aventurera de rango C. Fran. Encantado de conocerte. Fran y Jerome se estrecharon la mano y se sonrieron, aparentemente estaban en la misma longitud de onda. Aunque había que saber qué buscar para notar la sonrisa de Fran. Tú, trae a Fran al primer oficial. Sí, capitán, tengo que ocuparme del protocolo de embarque. Él te pondrá al corriente, dijo Jerome antes de ir a hablar con las autoridades portuarias. Había que presentar la documentación antes de poder zarpar. En la tierra, las naves no podían embarcar a su antojo, y estaba seguro de que este mundo tenía protocolos similares. Y el gran tamaño de la Algieva causaría problemas a otras naves si salía de repente a mar abierto, por aquí. El marinero condujo a Fran por una rampa de madera, aunque era tan grande que parecía más bien un andamio. La cosa no era perfectamente recta, y tuvimos que subir en zigzag. Conté más de 100 escalones solo para subir al barco, era realmente gigantesco. Los marineros se movían por la cubierta, ocupándose de sus asuntos. Nuestro guía llamó al que dirigía todo el asunto. Primer oficial. Sí. Oh, ¿es este el último de ellos?
Sí. Ella es Fran, la aventurera, aventurera de rango C. Fran, a su servicio. Soy el primer oficial Buffett. Había muchas variaciones de hombres bestia, y Buffett parecía ser del tipo más débil. Era la primera vez que me encontraba con alguien con cabeza de cabra. Sin embargo, a pesar de su aspecto animal, era un perfecto caballero. Se inclinó cortésmente, aunque tenía la ligera sospecha de que no era muy útil en la batalla. Una rápida identificación confirmó que era mucho más adecuado para la gestión. Sus únicas habilidades relacionadas con la batalla eran el dominio del arco y el dominio de la lanza, pero lo compensaba con creces con altos niveles de comercio, retórica, aritmética y medición. Estaba más que cualificado para ser el primer oficial de Jerome. Su especie de hombre bestia me hizo reflexionar. ¿Cómo no iba a hacerlo? El hombre tenía la cabeza de una cabra blanca. Me preocupaba la posibilidad de que fuera devorado por más hombres bestia carnívoros. El capitán Jerome me habló de ti. Así que usted es la princesa del rayo negro de la que todo el mundo ha estado hablando. Lo siento, pero todavía me resulta difícil de creer. Sin embargo, el capitán dijo que ella es la verdadera. HM. Puedes comprobar mi identificación, por supuesto, y confío en el capitán. Pero no soy un hombre de combate y usted me parece más bien un aventurero novato. Siento si te he ofendido. Buffett inclinó la cabeza en señal de disculpa. A pesar de no poder saber lo fuerte que era Fran, confiaba en el criterio de su capitán. No te preocupes. Pasa todo el tiempo. Casi me alegro de escuchar eso. Muy bien, reunamos a los otros aventureros para que pueda romper el hielo. ¿Lo intentaré? Espera aquí. El primer oficial hizo una señal a uno de los marineros para que trajera a los demás aventureros. ¿Cuántos son? 12, incluyéndote a ti. Tenemos combatientes entre la tripulación, pero el gremio puede volverse un poco irritante si no llevamos algunos aventureros. Recordé una conversación sobre la cooperación entre la nación de los hombres bestia y el gremio de aventureros. Si bien el gremio no obligaba a los barcos a contratar aventureros, sí hacía que las relaciones se deterioraran. El Gran Galeón Algieva era un barco mercante con una ruta directa a la nación de los hombres bestia y empleaba más de su cuota de aventureros, al menos en comparación con las naves más pequeñas. Eres la única aventurera en solitario hoy. ¿Qué tan fuertes son? No puedo decirlo. Hay un grupo de rango C, un grupo de rango D y un grupo de rango E. El líder del grupo de rango C es, al parecer, un aventurero de rango B. ¿En serio? Parecía que estábamos en una sociedad bastante competente. Aunque me preocupaba tener que seguir una cadena de mando. No me importaba que otro grupo tomara la delantera, pero dudaba que Fran estuviera dispuesta a seguir órdenes. Ahí están. Los aventureros entraron en fila. Había varios participantes en este grupo. Fuerte. Sí, el luchador a la cabeza del grupo me llamó la atención. Su piel estaba bronceada hasta haber adquirido un tono marrón trigo y su pelo plateado brillante estaba atado en un copete. Junto con su altura, el hombre parecía bastante imponente. Su rostro, profundamente tallado, era más elegante que guapo. Me pareció que tenía unos 40 años. En cualquier caso, era fuerte. Incluso sus pasos tenían el peso de su autoridad. Este hombre era definitivamente de rango E. Su rostro me resultaba familiar, como si lo hubiera visto antes en alguna parte. Definitivamente había visto esa armadura azul, pero ¿dónde? No podía recordarlo. ¿Tal vez lo vi en la sala del gremio? No, había dejado una impresión más profunda que eso. Por aquí, Sir Mordred. Su nombre era Mordred. Esperaba que nos lleváramos bien, porque su homónimo era traidor. Permítame presentarles a nuestro último escolta. Sin embargo, fue el hombre más pequeño junto a Mordred quien respondió. Oye, ¿de verdad tenías que traer a nuestro jefe aquí para conocer a esta niña? El hombre pequeño miró amenazadoramente al marinero. Debería ser ella la que viniera a sus aposentos. El pequeño hombre era muy molesto, pero tenía razón. Cualquiera que viera este intercambio pensaría que Mordred superaba con creces a una niña. Su grupo asintió con la cabeza. Su valor estaba ligado al de su líder, y en la misma medida eran subestimados. La atmósfera se volvió incómoda. Para empeorar las cosas, el hombre pequeño dio un paso adelante e incluso puso una mano en su arma. Jefe. Deja que les dé una lección a estos tipos por... Ya me has avergonzado lo suficiente por un día, Surnin, interrumpió Mordred antes de que pudiera terminar. ¿Eh? Los débiles tienen que respetar a los fuertes. Por eso he venido aquí. ¿Qué está diciendo, jefe? Surnin se quedó boquiabierto, y no fue el único que se sorprendió. ¿Los demás estaban igualmente sorprendidos?
Fran. Fue la única que mantuvo la compostura cuando Mordred inclinó la cabeza en señal de saludo. Me disculpo por la descortesía de mis hombres. No te preocupes por eso, permíteme que me presente. Soy Mordred, líder del grupo de rango C Aliento del Dios de Acero, Fran. Aventurera de rango C, Surnin y los demás soltaron un grito de sorpresa. Ella era más fuerte que ellos, pero era obvio para todos los presentes que Mordred era mejor que ella. También conocida como la princesa del rayo negro, ¿no? Preguntó Mordred. He estado escuchando eso mucho últimamente. Lo sabía. Te vi luchar en el torneo. ¿Estuviste en Ulmut? Luché en Ulmut. Aunque Pelms me noqueó en el segundo asalto. Sabía que lo había visto antes en alguna parte. Lo vimos pelear en Ulmut. El mismo destello de recuerdo golpeó a Fran. Eres el que tiene magia de acero. Nos impresionó bastante. ¿Quién iba a saber que había sido Mordred? Aprendimos mucho de las posibilidades de la magia de acero gracias a la maestría con que la manejaba. ¿Te acuerdas? Diste una gran pelea. Los recuerdos de aquel combate aún estaban frescos en la mente de Fran. Gracias. Eso significa mucho viniendo de quien venció a Pelms. ¿F? El grupo de Mordred seguía desconcertado y confundido. ¿Acaso no vieron el torneo? Mientras tú estabas ocupado en la jaula de cristal, esta chica obtuvo el tercer puesto en el torneo de Ulmut. Es tan poderosa como un rango A. ¿Qué? ¿En serio? No puede ser. Ya veo. Así que Mordred fue a Ulmut él solo. Sí. Es mucho más fuerte que yo. Las palabras de Mordred no tardaron en penetrar. Lo sentimos mucho. Los aventureros se echaron al suelo en señal de disculpa instantánea. Aprecié su humildad. Fran tampoco parecía molesta. En cambio, observó con fascinación cómo los hombres se postraban. Sé que son tontos, pero no tienen mala intención, puedes encontrar en tu corazón la forma de perdonarlos. Ni siquiera estoy enojada. Gracias por tu comprensión, señorita. Los hombres de Mordred habrían encajado perfectamente en un club de atletismo, aunque me pareció que la disculpa en picada era un poco exagerada. Aún así, la ejecutaron con perfecta armonía, y me hizo preguntarme si habían practicado la maniobra en el pasado. Los aventureros del aliento del dios de acero suspiraron aliviados. Se presentaron mansamente, con un aura de reverencia. Me sorprendió que bastara una sola declaración de Mordred. Por lo general, la gente insistía en subestimar a Fran, a pesar de que se les decía lo contrario. Eso demostraba lo mucho que el grupo confiaba en Mordred. Sabían que no les mentiría. No estaba seguro de si Fran era mucho más fuerte que Mordred. En su estado despierto, seguro. Pero en su estado ordinario, no creía que hubiera una gran diferencia entre ellos. Por lo que recordaba, era un mago guerrero experimentado, quizá a la altura de Colbert. No hay que tomarlo a la ligera. Estos 4 son los miembros de mi grupo. Encantado de conocerte. Lo mismo. Soy Fran, y este es Jet. Uf. ¿De dónde vino ese lobo? De las sombras, creo. Él es fuerte. Fiable. A diferencia de sus hombres, Mordred no se asustó ante la aparición de Jet. En cambio, sonrió y asintió, apreciando la adición de fuerza. Los otros aventureros solo miraron a Jet desde una distancia segura, sin saber qué pensar. Os presentaré al resto. Estos chicos son de rango del grupo Tierra Roja, encantado de conocerte. ¿Qué onda? ¿Qué hay? Supuse que el líder era el serio, contrastado por los 2 hombres relajados a sus lados. La Tierra Roja era un grupo extraño. En primer lugar, todos sus miembros tenían extrañas escamas en la cara y en los brazos, probablemente eran hombre serpiente. Sus cuerpos eran de la misma complexión delgada, pero lo que me pareció extraño fue que sus rostros se parecían notablemente, y todos ellos empuñaban hojas dobles. Todos tienen el mismo aspecto. Ajajaja. Somos hermanos, ya ves. Queríamos ver el mundo y decidimos ser aventureros. Aceptamos este trabajo porque ya es hora de que volvamos a casa. Los hermanos habían sido entrenados por su padre, y tenían las mismas habilidades. En realidad, eran más bien trillizos que simples hermanos. El peinado era la única manera de distinguirlos. Aunque, para estar más seguro, podía simplemente usar identificación sobre con quién estaba hablando. Tenían escamas donde deberían estar las cejas y parecían bastante intimidantes. Sin embargo, parecían un buen grupo, a pesar de su aspecto de matones. El mayor era serio, mientras que sus hermanos eran tranquilos.
Tampoco parecían discriminar a los gatos negros. Tenía un buen presentimiento sobre estos tipos. Y por último, los guardianes de cristal, el equipo de rango E. Hola, nos conocimos el otro día. Ajajaja. Los últimos 3 aventureros se presentaron tímidamente. No necesitaban presentación, por supuesto. Eran los novatos que Fran derribó el otro día en la sala de entrenamiento. Miguel, el espadachín, Riddick, el estoico lancero, y Naria, la arquera, que, ya se conocen. Se podría decir que sí. Nos aplastó hace unos días en el campo de entrenamiento, ya veo. Son los alumnos del maestro del gremio, ¿verdad? Tengo que admitir que estoy celoso de que hayas podido entrenar con la princesa del Rayo Negro. Pero es bueno que se conozcan. Agradecí que no hubiera ningún escéptico y que Fran no tuviera que demostrar sus poderes. ¿Qué hacen aquí? Nos hiciste ver, muy dolorosamente, que todos éramos todavía inmaduros. Antes éramos 9, y nos volvimos complacientes porque confiábamos en nuestros números. Decidimos dividirnos y entrenar en grupos de 3. La sesión de sparring dio sus frutos después de todo. Los novatos por fin habían aprendido a temer a la muerte, ya veo. Buena suerte. Gracias, haremos nuestro mejor esfuerzo. Esperamos que sigas instruyéndonos siempre que sea posible. Una vez hechas las presentaciones, el resto de los aventureros se marcharon para dar espacio a Fran y Mordred para hablar. La manada seguiría de buen grado las órdenes de quien terminara al mando. Ahora, vamos a decidir quién tiene la última palabra. Personalmente, no me importa seguir tus órdenes, ¿qué te parece? Mordred se aferró a la fuerza superior de Fran. Le daba mucha importancia al combate, y no le importaba seguir las órdenes de una niña mientras fuera más fuerte que él. Pero una posición de liderazgo era imposible para Fran, y por extensión, también para mí. Ninguno de los dos teníamos la experiencia, ni los conocimientos para ello. Agradecí a Mordred su honesta valoración de las habilidades de Fran, pero el rango E sería más adecuado para el trabajo, no puedo dar órdenes. Entonces, tú serás el comandante. Trátame como tu escolta. Esa era nuestra mejor técnica, darle a otro el trabajo molesto. Busca atajos, era la abreviatura de Fran para un papel de hacer lo que le plazca. Solo esperaba que Mordred mordiera el anzuelo. Muy bien, me parece perfecto. Pero te agradecería que me informaras de lo que sea que piensas hacer. No hay problema. Me siento raro dando órdenes a alguien más fuerte que yo, dijo Mordred. Pero probablemente tendrás que seguirlas en caso de emergencia, por supuesto. De acuerdo entonces. Mordred suspiró. Sabía que Fran acababa de darle más responsabilidad. Supongo que con esto concluye la discusión, dijo el primer oficial. Permítanos mostrarle sus habitaciones, Fran. Gracias. El joven marinero condujo a Fran a su habitación. Espero que no te importe. El espacio es un poco reducido, no hay problema. Todo lo que necesito es una cama. No se preocupe, señorita, una cama no es lo único que tendrá. La habitación de Fran estaba situada justo al lado de una escotilla que daba a la cubierta. Supuse que era la habitación que asignaban a los combatientes más fuertes, para que pudieran saltar inmediatamente si había un ataque. Por aquí. Es una buena habitación. Gracias amablemente, señorita, dijo el marinero, creyendo que las palabras de Fran eran mera cortesía. Fran hablaba en serio, por supuesto. A mí también me gustaba bastante la habitación. Me gustaba mucho, en realidad. Era pequeña, pero era una habitación adecuada. La cama tenía sábanas limpias y un baúl al lado. Incluso había un escritorio y un armario adecuados. Gracias al manatec luminoso que decoraba el techo, también tenía más clase que las posadas baratas, pero nada me llamó tanto la atención como la ventana. La portilla era perfectamente redonda, la imagen misma de una ventana de barco. La luz entraba a raudales por el pequeño portal, aportando luz a la oscura habitación. Era una visión sencilla, pero suficiente para hacerme sentir que realmente estaba en un barco. Fran tampoco lo odiaba. Se sentó en la cama, agitando juguetonamente los pies. Me encanta esta habitación, dijo en un susurro emocionado. A mí también. Fran se paseó por la habitación hasta que un marinero vino a buscarla y nos condujo a los aposentos del capitán. La princesa del Rayo Negro ha venido a verle, capitán. Adelante. Los aposentos del capitán no estaban muy lejos. Supongo que eso le permitía subir a cubierta inmediatamente. El capitán se había quitado el abrigo para revelar su rudo aspecto. Se levantó para saludar a Fran. Escuché que tu primer encuentro con los aventureros transcurrió sin problemas, ¿lo fue? Sin problemas.
Bien. El capitán respiró aliviado. ¿Estaba realmente tan preocupado? Supongo que los rumores que circulaban sobre Fran no la pintaban como la viva imagen de la tolerancia. Era capaz de machacar algunas caras en el suelo, aunque solo fuera para demostrar un punto. Y Fran era una de las escoltas más fuertes del barco. Si entraba en conflicto con Mordred, Jerome habría tenido que pensar en cómo mediar. Habría tenido que ponerse del lado de uno u otro, una decisión difícil para cualquier capitán. Probablemente nos encontraremos con monstruos en el mar y tal vez con algún pirata ocasional. Eres libre de hacer lo que quieras hasta que aparezcan. Solo trata de no bajar la guardia. El contrato era bastante laxo. Realmente, era la única manera de satisfacer a todas las partes. Los aventureros se especializaban en los viajes y la exploración, y eran muy pocos los que conocían el combate naval. Había incluso menos expertos que pudieran hacer frente de inmediato a la aparición repentina de monstruos marinos. Los capitanes de los barcos no pedían a los aventureros que detectaran a los monstruos, sino que mataran a los que se encontraban en su camino. Eso significaba mucho tiempo libre, por supuesto, con la condición de que entraran en acción a la primera señal de amenaza. No hace falta decir que los aventureros contratados no podían beber ni causar problemas a la tripulación. Tales acciones serían penalizadas. Lo tengo. Voy a explorar la nave, entonces, no sé si hay algo que explorar, pero si te apetece, hazlo. ¿No te importa? Bueno, siempre y cuando no andes merodeando por las habitaciones de la tripulación. Y no vayas a jugar con el manatec de propulsión, tampoco. No lo haré, no tenemos nada que ocultar, pero no ensucies el almacén y mantente alejada de cualquier lugar que diga prohibida la entrada. Así que puedo andar dando vueltas, ¿y si robo algo? Tengo fe en nuestro contrato con el gremio de aventureros. Además, no creo que nadie de tu nivel se arriesgue a ser degradado por algo así. En cualquier caso, obtuvimos permiso para echar un vistazo. No podía esperar. De todos modos, tienes tu identificación de la nación de los hombres bestia contigo. Lo comprobaré ahora, aquí. Magia de espacio-tiempo, algo muy útil. Me gustaría tenerla. Conveniente. La última magia para los comerciantes, Jerome murmuró mientras observaba el bolsillo dimensional de Fran. Aunque él mismo no era un mercader, era el capitán de un barco mercante. Veamos, Jerome presionó el anillo de su dedo contra el emblema. El anillo parecía servir para autentificar la validez de la placa. Había un débil pulso de maná emitiendo de él. Sí, es auténtico, de acuerdo. Partiremos alrededor del mediodía. Organízate con Mordred mientras tanto. Claro, ¿dónde se aloja? Debería estar justo al lado de tu habitación. Puedo asignar a uno de mis hombres para que te lleve allí si quieres. Estoy bien, no tuvimos problemas para encontrar la habitación de Mordred. Estaba a 2 puertas de la nuestra y cabían 3 personas. Mordred la compartía con sus subordinados. El tema de nuestra reunión fue el orden de la guardia, básicamente, habría un turno de noche una vez cada 4 días. Dejamos que él decidiera el mejor horario para nosotros, y no pusimos ninguna objeción. También repasó algunos aspectos básicos de las misiones de la guardia que Fran desconocía, sobre todo en lo que respecta a los monstruos asesinados durante el viaje. Todos los materiales y cristales adquiridos en el viaje pertenecían al cliente. A cambio, los aventureros recibían una bonificación según el número de monstruos que mataran. La bonificación se distribuía por igual entre todos los que hacían la guardia, para no estropear las relaciones. Si las bonificaciones se determinaran en función del rendimiento individual, la gente podría empezar a holgazanear. Si los aventureros querían más paga, tendrían que trabajar juntos. Si todavía hubiera personas que insistieran en holgazanear, se les descontaría la paga. Sin embargo, el cliente también denunciaría esta parte al gremio y, sin duda, empezaría a contárselo a todos sus amigos. Los holgazanes solo les harían la vida más difícil. No teníamos problemas con los términos y condiciones, ya que Jerome no los había explicado cuando hizo el contrato. Por desgracia, tendría que renunciar a los cristales durante un tiempo. Estoy deseando trabajar contigo. Lo mismo digo. Los dos estrecharon la mano y Fran volvió a su habitación. Solo quedaba esperar a que el barco partiera. Fran miró a través de la portilla y esponjó el pelaje de Jet. Maestro, ¿qué pasa? Su expresión era grave. Sentía una presencia peligrosa. Tengo hambre. Oh, por supuesto. Miré el reloj y vi que era la hora de comer. El estómago de Fran siempre era un cronómetro fiable. Llamaron a la puerta justo cuando nos disponíamos a ir al comedor. Como era el primer día de Fran allí, uno de los miembros de la tripulación se ofreció a llevarla.
Cuando llegamos allí, un hombre de aspecto rudo estaba sirviendo platos a los miembros de la tripulación y a los aventureros por igual. Hey, tú también eres una aventurera, señorita. HM. Bien, entonces. Ahora, no estoy seguro de que tu pequeña barriga pueda soportar tanta comida, pero... No hay problema. Dame más. No es suficiente. Eso es lo que me gusta oír. Vale, pero más vale que te lo acabes todo, o te tocará lavar los platos. Jet saltó de las sombras, incapaz de contenerse. Lloriqueó, rogando a Frank que no se olvidara de él. Uf. Oh sí, casi me olvido de ti, Jet. ¿Y Aref? ¿Ese lobo también quiere un poco? Por favor. Una porción del tamaño de un lobo, enseguida. Menos mal que tenían provisiones para los familiares. El chef le recitó el menú a Fran mientras ella esperaba. Todo era bastante extravagante, al menos tan bueno como en un restaurante. Este mundo se parecía mucho a la Edad Media, pero la magia les permitía conservar los alimentos incluso sin refrigeradores. Mantener una reserva fresca de ingredientes no requería muchos recursos. Era posible que el escorbuto no existiera en este mundo, los alimentos existentes no parecían apropiados para prevenirlo. Como la Algeba era una nave grande, el menú era aún más lujoso. ¡Qué gran contrato! Incluso viene con comida gratis. La comida gratis deliciosa, sin duda. Fran y Jet engulleron con avidez su pasta. La porción de tamaño marinero fue definitivamente suficiente para satisfacer su apetito. Con el almuerzo fuera del camino, Fran regresó a su habitación. No podía quedarse quieta mucho tiempo, pero la habitación le había llamado la atención. Mientras se encontraba tumbada en la cama, el suelo retumbó. Fran se levantó de golpe y miró a su alrededor, quitándome la sospecha de que lo había imaginado. ¿Sentiste eso? Un poco. Creo que el barco está saliendo del puerto. Un barco tan grande no se vería afectado por pequeñas olas, pero no estaba exento de las habituales sacudidas que sufren todos los barcos al salir del puerto. Iré a ver. Claro. Fran se apresuró a subir a la cubierta, se acercó al costado del barco y miró hacia abajo. El muelle estaba ya a varios metros de distancia, y partimos. El paisaje pasó por delante de nosotros. No hubo corte de cinta ni quiebra de botellas de champán. El Algeba no era un barco de pasajeros, y el puerto veía demasiado tráfico para tales ceremonias. Nadie iba a despedirnos. Vamos muy rápido. El barco era mucho más rápido de lo que esperaba. Todas las velas seguían atadas a sus mástiles, y no había potentes vientos marinos que nos ayudaran a avanzar. Nuestra aceleración debía deberse al manatec de propulsión. Me pregunté cuán grande tendría que ser para impulsar una nave de este tamaño. ¿Utilizaba hélices físicas? Tal vez utilizaba chorros de agua o viento. El misterio me intrigaba. Vamos a echar un vistazo una vez que las cosas se calmen. Exploración. Claro. Jerome se acercó mientras Fran observaba cómo el barco avanzaba hacia mar abierto. ¿Algo te llamó la atención? Nos estamos moviendo. El capitán comprendió una vez que vio la luz en sus ojos. Por supuesto. Desde luego. No estás acostumbrada a estar en barcos, ¿verdad? Nunca he estado en un barco tan grande. Ya veo. ¿Esta cosa se mueve con manatec? Así es. Está equipado con lo último en manatec de propulsión. Eso no es todo lo que tiene, tampoco. También tiene un sistema de camuflaje para evitar a los monstruos grandes, y 8 cañones manatec. La Algeba sonaba como si estuviera armada con tecnología de punta. Parecía una vieja nave medieval, pero definitivamente era mucho más avanzada. El motor manatec permitía que la nave se moviera incluso en condiciones de poco viento, y probablemente resultaba útil para corregir el rumbo al instante. Me pregunté por qué se molestaban en contratar aventureros con un dispositivo de ocultación a bordo. Fran hizo la pregunta y el capitán le explicó que el sistema de camuflaje no era perfecto. Solo protegía al barco de los monstruos grandes, lo que significaba que los demás monstruos seguían siendo un peligro. Estaba diseñado principalmente para evitar las criaturas que acechaban en las profundidades del océano, monstruos lo suficientemente grandes como para hundir el barco con poco esfuerzo. Pero la Algeba también tenía medios para enfrentarse a monstruos pequeños y medianos, su sentina generaba un pulso que alejaba a cualquier monstruo curioso que se acercara. Eso sí, no siempre funcionaba, y siempre había monstruos obstinados que insistían en atacar, pero todas esas medidas eran inútiles contra los piratas. Por supuesto, un pirata sensato no atacaría un barco de la Armada Real,
equipado con armamento y capaz de defenderse con fuerza letal. Atacar un barco así equivalía a dar una bofetada a una nación. Cualquier pirata lo suficientemente insensato como para intentarlo haría caer la ira de un reino sobre toda su profesión. Por otra parte, los piratas que atacaban a Algeba podían tener sus propias armadas. Jerome dijo que había sucedido más veces de las que le gustaría contar. El combate naval estalló, y la tripulación de la Algeba tuvo que hacer valer sus cañones Manatec. Cada buque maniobraba para obtener una posición de disparo óptima, aunque a veces el abordaje resultaba inevitable. Era entonces cuando los aventureros se ganaban su sustento. Espero que nos dé un buen espectáculo, princesa del Rayo Negro. Tendrás uno. Ja, 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 me gusta tu tono, jovencita, parece que vamos a tener un viaje seguro. Al día siguiente de que el barco abandonara el puerto, nos dedicamos rápidamente a explorar la Algeba. Tras recorrer la cubierta superior, nos dirigimos al nivel inferior. No había mucho que ver allí, ya que las habitaciones consistían en su mayoría en los cuartos de la tripulación, a los que no se nos permitía entrar. Supuse que sus habitaciones estaban agrupadas cerca de la cubierta superior para poder reaccionar en caso de emergencia. Otro almacén. Es un buque mercante después de todo. Huele bien. Aquí debe ser donde guardan los alimentos. Debajo de las habitaciones de la tripulación estaban los almacenes, llenos de muchas cajas. Parecían haber sido introducidas a la fuerza en la habitación con Manatec. Desde luego, no podía explicar la impecable y eficiente distribución. Fran se divertía mirando el interior. Asentía y a veces ladeaba la cabeza confundida ante el contenido. Había alimentos raros y utensilios artísticos con diseños extraños, más que suficiente para satisfacer su curiosidad adolescente. A la siguiente, seguro, salimos de los almacenes y nos dirigimos a una sala del otro lado del barco. Puedo ver el exterior desde aquí. ¿Qué es esta cosa rara? Unas esferas negras de acero descansaban en una sala con ventanas altas y estrechas. Estaban junto a un largo cilindro que parecía un instrumento de guerra. ¿Qué es esto? Fran no podía saberlo. Para cualquiera que no lo hubiera visto antes, era difícil de entender. Yo solo pude entenderlo porque había visto algo similar en mi vida pasada. Eran un elemento básico en los videojuegos a los que solía jugar. Cañones, del tipo Manatec. Se utiliza maná para disparar estas balas de cañón. ¿Por qué tomarse tantas molestias? Bueno, creo que es una cuestión de eficiencia de maná. Propulsar una bala de cañón no requiere tanto maná como un hechizo completo. Pero el hecho de que funcione con maná no significa que pueda funcionar eternamente. La principal ventaja era que el cañón podía disparar maná además de balas de cañón. Las balas de cañón eran para los barcos enemigos, mientras que los tiros de maná eran para cualquier monstruo que nos lanzara el océano. Esta doble acción era probablemente lo que contribuía a su enorme tamaño. Los cañones eran mucho más grandes que los de la tierra. Bajamos otro nivel y llegamos a la sentina del barco. La mitad de ella estaba ocupada por el lastre, mientras que la otra albergaba una gigantesca pieza de Manatec. La gran maquinaria zumbaba y emitía vibraciones en la boca del estómago. Varios hombres con batas de trabajo se ocupaban del gigantesco Manatec, debían de ser sus técnicos. ¿Quién está ahí? Fran. Aventurera. Cuido la nave. Estoy explorando. Oh, ya veo. Has encontrado el corazón de la Algeba. Por favor, no te acerques más. Entendido, Fran se detuvo y observó la máquina desde lejos. Es grande. Este debe ser el motor de propulsión. Muy ruidoso. Así que el agua sale de ahí. Es como una especie de bomba gigante. El Manatec funcionaba como un gigantesco chorro de agua, moviendo la nave al forzar la salida de agua por grandes tubos. Estos tubos estaban instalados en varios lugares sobre la sentina, facilitando las curvas cerradas. Eso cubre todo el barco. Fue divertido. Volvimos a los niveles superiores. Fran se sentía inquieta, así que quería practicar su habilidad con la espada. ¿Puedo hacerlo en la cubierta superior? No veo por qué no. Encontraremos un rincón tranquilo para no molestar a nadie. La tripulación del barco estaba trabajando duro cuando salimos a la superficie. Jerome les estaba dando órdenes para desplegar las velas. Estamos a una buena distancia del puerto, desplieguen las velas, muchachos. Sí. Atención, marineros, a toda velocidad hacia el nido del Kraken. Con el puerto de Bulbul a salvo detrás de nosotros, aceleramos rápidamente. Sin embargo, algo que dijo Jerome me llamó la atención. ¿Qué era eso de los Krakens? En casa, eso significaba una criatura marina que parecía un cruce entre un calamar, un pulpo y una medusa.
Esos monstruos marinos eran famosos por arrastrar las embarcaciones a una tumba acuática. Fran se acercó a Jerome para aclararlo. ¿Qué es el nido del Kraken? Fran, ¿tuviste un buen recorrido por el barco? Claro que sí, me alegro de oírlo. El nido del Kraken es exactamente lo que crees que es el peligroso lugar de desove de la bestia conocida como el Kraken. Y vamos a pasar por él. Más o menos, sí, sabía que la nave tenía un sistema de camuflaje, pero no era esto buscarse problemas. El capitán nos aseguró que no era así. Nuestra ruta solo nos hará pasar por la frontera. El Kraken era el depredador supremo del mar. Ningún otro monstruo se atrevía a acercarse a su territorio, especialmente los monstruos de tamaño medio que constituían la mayor parte de la dieta de un Kraken. Mientras seamos cuidadosos, no tendremos que preocuparnos por ningún otro monstruo que nos ataque. De acuerdo, pero ¿qué pasa con los Krakens? Un ataque de Kraken era un asunto serio, pero el sistema de ocultación de la nave estaba diseñado para ser especialmente eficaz contra ellos. Fran insistió en el tema, preguntando por otros monstruos grandes. El capitán explicó que los únicos monstruos grandes que vivían en esa parte del océano eran los Krakens. ¿Por qué? Nuestro curso de Hilbir a Kron pasa principalmente por aguas poco profundas. Relativamente poco profundas, mejor dicho, todavía tiene varios cientos de metros de profundidad, muy poco profundo, considerando lo profundo que podría ser el océano. Las amenazas viven en aguas más profundas, por no mencionar al rey ballena Leviatán y al dragón marino Dagón. Hay mucha más comida para ellos para merendar allí. Las aguas poco profundas no eran suficientes para alimentar a esas bestias colosales. Por eso los Krakens eran los únicos monstruos grandes en las aguas entre Hilbir y Kron. Ahora, el Océano Encantado, más al norte, es donde están los verdaderos monstruos. Ahí es donde vive el Leviatán de amenaza ese. El Leviatán era la criatura más grande del mundo, con 1000 metros desde la cabeza hasta la cola. Algunos atribuían los tsunamis a las vueltas que daba el Leviatán en su lecho submarino. No se sabía mucho sobre él, ya que los avistamientos eran escasos. Pero se dice que una vez un reino costero enfureció a la criatura y fue borrado del mapa de la noche a la mañana. El tsunami que siguió fue tan grande que destruyó toda la arquitectura, dejando solo una isla vacía. El documento que detallaba el ataque continuaba describiendo, para sorpresa de todos, que la dieta principal del Leviatán eran los Migarsorms, los gusanos de mar de amenaza. Afortunadamente, incluso uno era suficiente para satisfacer al rey ballena durante 100 años, por lo que los avistamientos eran muy raros. El Océano Encantado era el hogar de muchos otros monstruos marinos gigantes, y ningún barco trazaba su curso a través de él. Cualquiera que se dirigiera a Browding desde Hilbir se veía obligado a tomar la ruta occidental a través de Kron para evitarlo. Esta ruta era la más segura que existía. Los Krakens habían hecho su nido aquí, pero al menos no teníamos que preocuparnos por quedar atrapados en una pelea entre un dragón marino y un gusano de mar. No te preocupes. Tenemos formas de lidiar con los Krakens. Solo manténnos a salvo de la masa de camarones y de los piratas. ¿Lo haré? Contamos contigo. Unos días después de haber partido, Fran y los demás aventureros vivían con bastante comodidad. Mientras no había monstruos, comían, dormían y disfrutaban del viento fresco del océano mientras realizaban sus actividades. Las habitaciones se limpiaban con magia de limpieza y la comida estaba bien equilibrada. Las bolsas de artículos nos permitían disfrutar de ensalada fresca incluso en medio del océano. En cualquier caso, no íbamos a morir de hambre. Incluso si el barco se quedaba sin comida, podíamos seguir pescando. Hoy, la tripulación estaba pescando con grandes redes, y Fran observaba con curiosidad cómo los marineros subían sus capturas a bordo. Incluso murmuró, tirén, imitando sus gritos. Debía ser la primera vez que veía algo así. Ja. Parece que nunca has ido a pescar. No así, no me digas. Bueno, hazte a la idea, no conseguirás una captura tan grande en ningún otro barco. De verdad. Tienes que estar en un barco grande. Operar un manatec tan grande requiere mucha mano de obra, ya veo. Consigues una mayor captura con la red más grande, pero también significa más monstruos deseosos de robarla. Será mejor que sepas cómo manejar tu espada cuando eso ocurra. Los monstruos también tienden a quedar atrapados en estas redes. Una es todo lo que necesitas para causar estragos. Tal vez Fran y los otros aventureros finalmente verían algo de acción. Creo que nuestros luchadores lo tienen cubierto, pero prepárate por si acaso. Los marineros sacaron con seguridad sus capturas mientras Fran los vigilaba. El pescado yacía en la cubierta como una alfombra. ¿Es eso un pez? ¿Qué?
¿Has visto un monstruo? Ese plano de ahí. Oh. Sí, eso es un pez. Un rape. El rape parecía un monstruo si no sabías lo que estabas viendo. A los extranjeros les daba asco el pulpo, pero yo seguía pensando que el rape era más aterrador. ¿Qué es eso? Parece una especie de pez globo. ¿Y ese otro? Probablemente un pepino de mar. Aunque es enorme. Hasta ahora, los peces de fantasía se parecían a los de la tierra. Me hizo dar cuenta de lo asquerosa que puede ser la vida marina. En las profundidades, la línea entre monstruo y animal se volvía difusa. ¿Qué es eso? ¿Cuál? Eso. No podía decir cuál era el que Fran estaba señalando. Metió la mano en el botín y cogió la criatura que le interesaba. Asqueroso. La cosa que se retorcía en la mano de Fran, tratando de escapar, era la más grotesca de las criaturas hasta el momento. Era como un bulto de carne roja y negra palpitante, y parecía más un intestino embutido que un ser vivo real. En un lado del cuerpo del alienígena había un agujero rodeado de dientes afilados y circulares. Nunca había visto una criatura de las profundidades marinas tan extraña como esta. Me sorprendió que Fran pudiera sostenerla en sus manos sin siquiera pensarlo 2 veces. Grité en el momento en que usé identificación sobre la cosa. No había sentido tanto pánico en mucho tiempo. Esa cosa es un Migarzorn. ¿Un Migarzorn? ¿Estás seguro? Creo que todavía está en crecimiento. Así que esto es una larva. Nunca podría haber imaginado que el gusano de mar de 100 metros de largo comenzaba su vida como este pequeño monstruo. Hay otro por allí. ¿Dónde? Es esa cosa larga. Este también es uno. Fran sostenía la larga criatura con forma de soga en su mano libre. La criatura conservaba el exterior rojo y negro de sus hermanos más pequeños, pero era mucho más largo. El primer espécimen era tan grande como la palma de la mano de Fran, mientras que este segundo medía más de 1 metro. ¿Así que esto se convierte en esto? Probablemente. Esas estrías son asquerosas. El Sorm, un diminutivo de Migarzorn juvenil, no era perfectamente liso. Su cuerpo tubular tenía estrías a intervalos regulares. Jerome se acercó a Fran mientras ella inspeccionaba la futura amenaza. Eso es un joven Migarzorn. El rostro del capitán se volvió sombrío. Calculo que tiene unos pocos meses de edad por el tamaño de la misma. Su padre podría estar todavía alrededor. Pensé que habías dicho que solo los Krakens vivían aquí. En su mayor parte, sí. Hemos tenido avistamientos de Migarzorn aquí, también. Solo una vez cada pocos años, afortunadamente. Luché contra un Migarzorn una vez. Recientemente. Cuando estaba en el barco a Ulbola. ¿Hablas en serio? No podemos bajar la guardia, entonces, ¿qué hacemos en caso de un ataque? Los Migarzorn son muy sensibles al olor. Pondremos un cubo de carnada para despistar su olor. Los marineros tenían formas de lidiar con los Migarzorn ya que estaban expuestos a encontrarse con uno en sus viajes. Jerome parecía estar bien familiarizado con las criaturas, así que le pedimos más aclaraciones. ¿Esta cosa crece hasta convertirse en esta cosa? Sí, aunque no de la manera que tú crees. Técnicamente no se alarga por sí misma. ¿Cómo lo hacen entonces? Estos pequeños se adhieren unos a otros para hacerse más grandes. ¿Ves estas estrías en el más grande? Sí. ¡Qué asco! Ahí es donde se unen. Las larvas de Sorm se enganchan a los traseros de otros Sorm y así sucesivamente. Crecen más y más hasta que se fusionan para convertirse en un solo Migarzorn. Aunque es extraño, esto no era completamente inaudito en la Tierra. Me pareció haber escuchado de alguna medusa o microbio que crecía de manera similar. Sin embargo, Jerome aclaró la cuestión de los múltiples corazones en un Sorm. Aunque el gusano gigante parecía una sola criatura, en realidad respiraba como una colonia. No es de extrañar que la muerte instantánea de mirada mortal no pudiera matarlo. ¿Qué hago con esto? Los recogeremos y nos desharemos de estas plagas. Ponlos en un lote separado si encuentras más. Entendido. Procedimos a buscar gusanos de mar. Dado que teníamos identificación y el sentido de maná, encontrar gusanos en una montaña de peces fue fácil. No había ningún monstruo peligroso entre las capturas, y la clasificación se desarrolló sin problemas. No podía esperar a ver lo que el cocinero tenía en mente. El único problema eran las manos malolientes de Fran. Si no se las limpiaba bien, ¿el olor perduraría? No me importaba el olor, pero no sabía qué haría si la gente empezaba a llamarla pestosa. Maestro, ¿qué pasa? Quiero un baño. Fran se olió las manos y retrocedió. Incluso a ella le disgustaba el olor a pescado y a baba. No estoy seguro de que haya un baño en esta nave, pero podemos hacer algo al respecto. Podríamos producir nuestra propia agua caliente con magia.
No hay necesidad de ir con las reservas de la aljeva. ¿Pero qué hay de la bañera? No podíamos usar magia de tierra, ya que no había suficiente tierra para trabajar. Un barril de madera sería la siguiente opción, pero ¿había algo más que pudiéramos utilizar? Me vino inmediatamente a la mente un barril de acero, pero dudaba que el barco tuviera alguno que no estuviera en uso. Podríamos utilizar una olla grande. Fran era ciertamente lo suficientemente pequeña, pero entonces tenemos que pensar en la higiene. Incluso con magia de limpieza, la idea de cocinar con una olla que había sido utilizada como bañera era desagradable. ¿Había algo que pudiéramos hacer? ¿Qué tienes en mente, Fran? También podríamos preguntarle a Jerome. Tal vez había un gran barril de madera que yacía olvidado en alguna parte, pero el capitán nos dijo que la aljeva ya estaba equipada con un baño. Seguía olvidando que este mundo de fantasía funcionaba con magia y manatec. Lo que parecía un lujo era en realidad algo normal, incluso para los barcos de tamaño mediano. Nadie había utilizado la bañera en los últimos días, ya que la mayoría de los marineros no se bañaban. Era difícil imaginar a estos hombres rudos y bulliciosos relajándose en una bañera, y además tenían la cómoda excusa de querer mantener los costes bajos. Sin embargo, en caso de viajes largos, la salud y la higiene se convertían en prioridades, y los hombres se veían obligados a bañarse. De momento, aún no se habían dado el primer chapuzón. Jerome nos dijo que éramos libres de utilizar el baño, siempre que lleváramos nuestra propia agua. Salimos rápidamente en busca de ella. Es grande, lo suficientemente grande como para hacerle daño a la factura del agua. Los baños eran lo suficientemente grandes para varias docenas de marineros. Estaba el baño propiamente dicho, junto con varios lugares para lavarse. Mientras que Fran y yo podíamos conjurar el agua caliente con poca dificultad, el manatec requería bastante tiempo y recursos para prepararlo. Tú haces el agua y yo la caliento. Uf. Bien, Jet, sal. El capitán nos permitió lavar a nuestro lobo feroz siempre y cuando prometiéramos limpiar después. Fran y Jet monopolizaron el gran baño, sintiéndose como parte de la realeza. Volvimos a nuestra habitación completamente relajados. Fran les informó a Mordred y al primer oficial de que había terminado para que pudieran usar el baño. El primer oficial estaba muy contento de que se le permitiera bañarse y le pidió alegremente que volviera a hacer lo mismo mañana. Fran se quedó sorprendida al ver su figura empapada. ¿Has visto alguna vez una cabra mojada? Era así. No nos importaba, preparar el baño no nos costaba casi nada y significaba que Fran podía bañarse a diario. El hecho de que el primer oficial nos debiera una hora era un buen extra. Por supuesto, vacié la bañera y cambié el agua después de Fran. Estaría en las profundidades de un montón de basura antes de dejar que un tipo usara la misma agua que ella. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.